En P igual a 1, 1. En la dirección de la recta tangente igual a 3 sobre X. Dirección de, vamos a La- poner S, igual recta a 3 sobre X. tangente a I igual a 3 3 sobre X. En X igual a raíz de 3. en X igual a, bien. Bueno, este sería el enunciado. Vamos a calcular también en ese punto el gradiente. Entonces, vamos a calcular la fórmula, en este caso de la derivada direccional, que sería la derivada de z respecto de una dirección S, va a ser igual a la derivada de z respecto de x por el coseno de alfa, siendo alfa el ángulo que forma con el semieje x, más la derivada de z respecto de y por el seno del mismo ángulo. O, o, o el coseno de beta x, o sea, el coseno de su complemento. En ese caso estaríamos multiplicando cada derivada por los cosenos directores, que es algo que sí o sí tenemos que hacerlo cuando tenemos más de más de dos variables independientes. Si tenemos u función de x y z, o w función de x, y, u y b, bueno, ahí tenemos que aplicar cosenos directores. Eh, bueno, vamos a calcular las derivadas parciales. La derivada de z respecto de x. Bueno, acá nosotros podemos separar esto. Acá tenemos que aplicar la derivada de un producto, ¿no? Porque acá tenemos x, lo tenemos en este factor, podemos separarlo así, y también lo tenemos en este otro factor. O sea, tenemos que hacer u' por b más u por b'. Y lo mismo nos va a pasar con i, porque i lo vamos a tener en este factor y en este factor. Acá no separé términos, separé factores. Entonces, vamos a hacer la derivada respecto de x. U' por b como está, más u por la derivada de e a la u. Recuerden, si teníamos i igual a e a la u, y prima es igual a e a la u por u prima. Entonces vamos a colocar e a la u por u prima, o sea, por esta derivada respecto de x. ¿Está bien? Respecto de x, esa derivada es i elevado al cuadrado. La otra derivada respecto de y, la derivada respecto de y también vamos a aplicar lo mismo. U' x al cubo por e elevado a la x y al cuadrado, más el primer factor como está, por la derivada del segundo factor, que es e a la u, o sea, por la derivada del exponente, ahora respecto de y. ¿Está bien? Vamos a ver si podemos reducir un poco esto, sacando factor común x al cuadrado, y e elevado a la x y al cuadrado. Entonces acá nos va a quedar 3 más x cuadrado, y acá tenemos 3 más x y al cuadrado,
Creo que nada más. Pero me sirve el control de ustedes del otro lado, ¿eh? Profe, no tomo un ejercicio tan largo. No, estoy poniendo, digamos, haciendo un ejercicio que me pidió un compañero, pero bueno, eh, Si no, en el Excel vamos a estar cortando clavos. en la vida van a estar cortando clavos, así que es bueno que se preparen bien, o sea, que pongan todo el esfuerzo, ¿ah? Eh, Porque después en la práctica, bueno, eh, lo que ustedes no puedan hacer, van a hacer cola atrás de ustedes para hacerlo. Así que prepárense lo mejor posible. X al cubo, intentaré. Esto es ciclo básico. Así que por ahí a lo mejor algo así es demasiado bien. Pero de todos modos, repásenlo a esto. Si se preparan bien en esto, van a poder resolver muy bien si les toca algo más simple. ¿Sí? Acá sacamos factor común x al cubo por e a la x y al cuadrado, factor de, acá tenemos 1 más, y tenemos x al cubo, es 2 x 2x. En todo caso, les pido ahí que el que no esté, si pueden silenciar los micrófonos y abran el micrófono cuando necesiten. ¿Ah? Eh, Entonces queda 2x y al cuadrado, porque tengo acá una y, acá tengo otra y. 2x y al cuadrado, y creo nada más, ¿no? 2x y al cuadrado. Bueno, eh, acá lo que tenemos que hacer es evaluarlo en el punto P, que gracias a Dios es el punto 1, 1. Entonces eso simplifica bastante, porque en definitiva acá nos va a quedar 1, acá vamos a tener, vamos primero con el paréntesis, tenemos 3 más 1, 4, porque tenemos 3 más 1 por 1 al cuadrado, tenemos 4. Acá nos queda factor de 1 al cuadrado por 1, que es 1, por e elevado a la 1, que es e. Y esta otra evaluación va a ser 1 más 2, 3, por x al cubo es 1 al cubo, que es 1, por e. O sea que mucho gre, pero en definitiva quedó muy simple, digamos. Ahora, a esto lo vamos a llevar acá, porque ya tenemos valuada esto. Lo que no tenemos es el ángulo. O sea, acá nosotros vamos a tener la derivada de z respecto de s, va a ser igual a 4e, está faltando el valor del coseno, más 3e, y está faltando el valor del seno. Entonces, ¿cómo realizamos ese cálculo? Dice la recta tangente a esta función, valuadas en x igual a 3. Bueno, ¿cuál es el concepto de la derivada? Tenemos una determinada función y decimos, para este valor, ¿cuánto vale la derivada? Y bueno, esta función es y función de x. La derivada en este punto, ¿qué va a ser? Y bueno, va a ser la expresión de, no la expresión de la recta, no la expresión de la recta, va a ser la pendiente de la recta. O sea, la derivada, acá y' va a ser igual a la tangente de este ángulo alfa. ¿Mm? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, lo que tenemos que hacer es calcular y'. Si y es igual a 3 sobre x, ¿a qué es igual su derivada? Bueno, su derivada es igual a menos 3 sobre x al cuadrado, ¿no? Y igual a 3x es esto, ¿eh? La x que está en el denominador la puedo invertir, pero tengo que colocar el exponente opuesto. Entonces, y' ¿a qué es igual? Y' es igual a la constante
bajo el exponente, menos 1, y me queda x elevado a un exponente menor. Entonces tenemos 3 por menos 1, menos 3. Y x a la menos 2 es sobre x al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entendió? Yo me perdí, profe, cuando empezó a hacer eso del 3 sobre el x cuadrado. ¿Profe, hay que graficarlo sí o sí para sacar los ángulos? No, No. no, Ay, no, no. No, es más, yo acá grafiqué algo que no es eso, ¿no? sí. Es solamente para recordar un poco lo que vieron en análisis 1, que el valor de la derivada es el valor de m, o el coeficiente angular de una recta, que es la tangente del ángulo. ¿Ah? Esa es la derivada. Eh, la expresión que me dan es y igual a 3 sobre x. Y igual a 3 sobre x es lo mismo que esto. ¿Ah? Es lo mismo. ¿Y cómo calculo la derivada? Es la constante bajo el exponente, que es menos 1, y me queda x, por la regla de la derivada, elevado a un exponente menor. O sea, ¿cuál es un exponente menor? Menos 1 menos 1. Menos 1 menos 1 menos 2. Entonces, esto que tenemos acá es esto. Es menos 3 sobre x al cuadrado. ¿Se entiende? ¿Ahora? Sí, profe. No, ahí, ok, el pibe que recién me preguntó. Sí, sí, profe. Gracias. Bien. Bueno, entonces, ¿ahora qué dice? Pero la recta tangente en x igual a 3. De hecho, esta función, ¿qué es esta función? Esta función es una hipérbola. Es y igual a 3 sobre x. Esta es una función así. ¿No? Y están pidiendo para x igual a raíz de 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluar la derivada para x igual a raíz de 3. Y esto va a ser igual a menos 3 sobre raíz de 3 elevado al cuadrado. Cancelo la raíz con el índice y queda que y' valuada en raíz de 3 es igual a menos, y queda 3 sobre 3 es igual a menos 1. ¿Qué sería menos 1? Menos 1 es, estaríamos hablando de esta recta. O sea que este valor es raíz de 3. Raíz de 3. ¿Y cuánto vale la función? No lo pide, pero justamente lo que se dice que en raíz de 3 yo busco la función y en este punto trazo una recta tangente. Y ahora digo, ¿a qué es igual la derivada? Bueno, la derivada va a ser igual a la tangente de este ángulo. A la tangente de este ángulo. ¿Mm? Y la tangente de ese ángulo es menos 1. ¿Por qué la grafiqué así? Porque menos 1 es la pendiente que tiene la función inversa a la identidad. La función identidad es esta, y igual a x. Y esta es y igual a menos x. Si yo trazo una paralela hasta encontrar la hipérbola, es esa. No me importa la expresión de la recta. Lo que me importa es, yo sé que la recta va a ser igual a menos 1 por x más esta ordenada al origen. Pero eso es matemática, no es ni álgebra. Lo importante es entender que es menos 1. Pero de ahí nosotros, el menos 1 acá, ¿cómo lo introducimos? No tenemos que introducir menos, tenemos que encontrar cuál es el ángulo que me da el resultado, que el ángulo cuyo, por ejemplo, cuya tangente sea igual, no, el ángulo cuya tangente sea igual a menos 1. Ese ángulo es 135 grados. Es este ángulo. A ver dónde lo gráfico. Esta es la circunferencia trigonométrica. El radio es igual a 1. La recta esa, yo si la gráfico es esta. Y este es el ángulo. Y este es el ángulo en el cual ¿dónde mido la tangente? La tangente, trigonometría, la mido acá.
y esto es igual al radio, el radio menos 1. La circunferencia esta es la circunferencia unitaria, sobre la cual se basa toda la trigonometría. Entonces, acá vemos que la tangente, que se traza siempre en esta dirección, es igual a menos 1, porque está hacia abajo, ¿no? Es igual a menos 1. O sea que esto implica que el ángulo alfa X es igual a este ángulo que tenemos acá. ¿Mm? Lo que acá no está indicando, porque esta información es defectuosa. ¿Por qué? Defectuosa digo desde el punto de vista de que le está faltando información. Porque esto puede ser en el sentido creciente, esto puede ser, esta es la dirección y sentido, esta es la dirección, pero ¿qué sentido es? ¿Hacia arriba o hacia abajo? La dirección es esta, es ese. Pero el sentido, ¿cuál es? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Y alguno puede preguntar, ¿y eso es importante? Sí, y claro que es importante. Si para arriba me va a dar una derivada direccional de 10, si yo escojo la dirección opuesta, me va a dar menos 10. O sea que me va a dar el máximo error. Entonces, acá es importante saber si se trata de este ángulo o de este otro ángulo. Eh, bueno, vamos a suponer que se trata de este ángulo. De todos modos, a ver, esperen, porque creo que me confundí en algo. Eh, sería, vamos a suponer que es este ángulo. En realidad, para cualquiera de los dos ángulos, el valor es igual a menos 1, porque la tangente se mide siempre acá, es igual a menos 1. Sea este ángulo o sea el ángulo hacia abajo, es igual a menos 1. O sea que el ángulo es este que tengo hasta acá, que es lo que es pi sobre 2, ¿no? Es pi sobre 2. Y de acá a acá, ¿cuánto hay? 45 grados. O sea, más pi sobre 4. Entonces, acá si yo amplifico esto, ¿qué me queda? 3 pi sobre 4. El ángulo es 3 pi sobre 4. O sea que acá nosotros vamos a tener por el coseno de 3 pi sobre 4 por el seno de 3 pi sobre 4. ¿Se entiende? Tiene su vuelta este ejercicio. El ángulo es 3 pi sobre 4. 3 pi sobre 4 o 135 grados. Acá el ejercicio podría haber sido más simple si nos hubiesen dicho la dirección S es igual al ángulo alfa de 135 grados. ¿Mm? Eh, con eso nos evitamos todo este análisis. Pero este análisis está buenísimo, porque es como que le da, los exige más, que en definitiva es lo que necesitan cuando comiencen, seguramente alguno de ustedes ya comenzó, lo que es ciclo de especialización para ver directamente aplicaciones en donde esto lo tienen que conocer bien, porque en algún momento puede surgir, no sé, en alguna fórmula de estabilidad, de electrónica. Eh, entonces, Profe, ya, una pregunta. sí. En estos casos así que se necesita usar la calculadora para poder sacar el arco tangente, ¿lo vamos a poder No, usar o lo vamos a tener que deducir con el cuadrito de los cuadrantes? eh, digamos, si aparece algo así es porque le va a dar igual a 1, igual a menos 1, Claro, pero yo voy a tratar de diseñar ejercicios donde no precisen la calculadora. Muchas veces hay ejercicios que están mal resueltos por el mal uso de la calculadora. Eh, entonces, por ahí prefiero tener la calculadora yo, y si alguien necesita, profe, ¿me puede decir cuál es el valor del coseno de 24 grados? Bueno, yo se los voy a dar, pero quizás antes de decirle que cuánto es el valor del coseno de 24 grados, le voy a decir, revisa un poco porque no puede ser que necesites
que te dé un ángulo de 24 grados. ¿Ah? Te puede dar un ángulo de 30, 45, 60 y 90 y 0. ¿Ah? O algunos de esas traslaciones, digamos acá, más 30, más... eso yo por ahí prefiero que no usen calculadora, y si necesitan por ahí preguntarme cuál es el ángulo cuya tangente es igual a -1, bueno, yo les digo. Hasta hay veces que suelo hacer el gráfico en la pizarra y decirle la tangente se mide acá, el ángulo es este, ¿cuánto te parece que es? O le pregunto a la clase en general, ¿cuánto es la tangente? Y siempre hay uno que responde. Entonces, listo, yo no los ayudo. Los ayudan con mi autorización el resto del curso. O sea, no van a tener problemas para los cálculos, no van a tener problemas. Entonces, borro esto y, y listo. Ahora, a ver, voy a concluir esto en color rojo, porque va a quedar que la derivada de z respecto de s va a ser igual a 4 por e. Ah, hice mal en borrar. Este es el ángulo. Y habíamos dicho la dirección creciente. La dirección creciente. Entonces, ¿cuál es el ángulo 3pi sobre 4? Es este. Este es 1pi sobre 4, 2pi sobre 4, 3pi sobre 4. Criterio. Ni siquiera conocimiento. Criterio. Pi sobre 4 es 45. 2pi sobre 4, 3pi sobre 4. Ese es el ángulo. ¿Cuánto vale el coseno? Bueno, el coseno se mide acá. Esto es el coseno. Es la medida de esto. ¿Y el seno cuál es? Esto. Y acá hay un triángulo rectángulo. Y ese triángulo rectángulo es isósceles. O sea, esta medida es igual que esta medida. En términos escalares, digamos, ¿no? O sea, miden lo mismo. ¿Cuánto miden? Raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Lo único que el coseno es raíz de 2 sobre 2 positivo. Y el seno, perdón, el coseno es negativo, va hacia la x negativo. Este valor es negativo. 4e negativo. Negativo. En cambio, el seno es positivo porque está hacia arriba. Entonces es igual a raíz de 2 sobre 2. Entonces acá simplificamos el 2 con el 2 y queda como resultado, si ustedes se fijan, voy a borrar esta rama de la hipérbola que está quedando menos 2e raíz de 2 más 3 medios de e raíz de 2. Y ese es el resultado de la derivada direccional. ¿Me puede hacer el cálculo, profe? No, lo pueden dejar así. Hasta si quieren, pueden sacar un factor común que sea, fíjense, esto es lo mismo que decir, sacan como factor común e raíz de 2. E raíz de 2, factor común factor de menos 2 más 3 medios, ¿no? Sacan e raíz de 2, menos 2 más 3 medios. Y esto es igual. 2 por 2, 4, negativo. Más 3, queda menos 1. O sea, esto es menos e sobre 2 raíz de 2. Más simple que esto no hay. ¿No? O sea, son términos semejantes, se pueden sumar. Saco factor común e raíz de 2 sobre 2. Perdón, e raíz de 2. Y queda menos 2 más 3 medios. 2 por 2, 4, negativo.
o pueden hacerlo como a la, sacando el mínimo común denominador, y les queda menos un medio. Si multiplican esto por menos un medio, queda menos e sobre 2 raíz de 2, o menos e raíz de 2 sobre 2, valor negativo. ¿Hace falta resolver eso? No, no hace falta resolver. Lo que sí haría falta es que ustedes siempre traten de llegar a una mínima expresión. O sea, dejarlo así no está mal, pero acá hay una suma, hay que intentar llegar cuando se pueda, ¿no? Porque si acá tienen raíz de 2 y acá tienen raíz de 3, no, no va a haber forma de sacar factor común. En cambio, acá esto nos permite llegar a una expresión muy simple. Es más, raíz de 2 sobre 2, ustedes ya saben que es 0,707, porque uno dice, ¿cuánto vale el coseno de 45? 0,707. Y no, no es 0,707, si tienen más cifras decimales. Es raíz de 2 sobre 2, ese es el número exacto. Y E también es un número irracional, como raíz de 2, o sea, tiene infinitas cifras decimales, 2,71, 82, 82 y no sé cuántas más. ¿Ah? Lo que sí es importante saber es que acá ustedes tienen 0,7 por 2,8, le dará, no sé, le va a dar 2,5 o 2,2 negativo. O sea que en esta dirección y sentido, la derivada direccional es negativa. Si a ustedes, por eso digo que la información era defectuosa, si a ustedes le hubiesen dicho que era hacia el otro lado, era este otro ángulo, con esta otra proyección. O sea, sería el ángulo de 270 más 45, 335. ¿Y cuánto vale el coseno? Acá donde tendrían ustedes los valores. El coseno es este. ¿Y cuánto es? Raíz de 2 sobre 2 positivo, no negativo. ¿Y cuánto es el valor del seno? Raíz de 2 sobre 2. No positivo, negativo, porque va hacia abajo. Entonces esto hubiese sido positivo y este negativo. Y hubiese dado un resultado opuesto. ¿Cuál? En vez de negativo, positivo. Por eso les decía, si daba 10 para un lado, en el sentido contrario, da menos 10. Por eso es importante este ejercicio, digamos, para conceptualizarlo. Está bien completo este ejercicio. La verdad que me gusta mucho. Y eso que no hemos terminado porque falta el gradiente. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí, ingeniero. Bien. Bueno, el cálculo del gradiente, voy a cambiar de... El gradiente de la función, que es una de las derivadas, que ya las tenemos, es 4e, por el versor i. La otra derivada parcial, 3e, más 3e por j. Esta es la expresión cartesiana. El gráfico, en el punto 1, 1. Entonces, el gráfico ustedes hacen en el punto de coordenadas 1, 1, 1, vamos a suponer que ese punto es este valor de acá. 1, 1. ¿Cómo grafica el gradiente? Bueno, en la dirección de, porque esto es el producto de un escalar por un vector. Recuerden, el gradiente es una magnitud vectorial. 4e, bueno, en la dirección de x, porque 4e que va a ser, no va a llegar a 12. Igual no voy a medir, no me voy a salir de la hoja de trabajo, voy a poner algo representativo. Tiene que ir en la dirección de x. Entonces, esto es 4e por el versor y. Y 3e por el versor j, bueno, es de acá 3. Esto es 3e por el versor j. ¿Y cuál es el gradiente? Este. La composición vectorial. Esto es el gradiente de z. Entonces lo grafican. Es importante que lo grafiquen acá, el punto de partida, que no es punto de partida, es como si en realidad esto debería estar rotado, porque es, digamos, una característica del punto, ¿no? El gradiente es un campo vectorial.
se aplica en el punto 1, 1. En otro punto es otra cosa, es otro valor. Pero bueno, fundamental, la expresión de cartesiana, el gráfico, el cálculo del módulo del gradiente, el cálculo del módulo del gradiente. ¿Por qué? Porque el módulo del gradiente es el valor máximo de la derivada direccional. O sea, nos tiene que dar un valor mayor que este. Es más, nos va a dar un valor positivo. Vamos a tener que es ¿qué hacemos? Y bueno, si acá es 90 grados, tenemos que calcular este módulo, que es esta magnitud, lo hacemos por Pitágoras. Entonces vamos a hacer la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, 4 al cuadrado queda 16e al cuadrado, más 3 al cuadrado es 9e al cuadrado. ¿Esto cuánto vale? 25e al cuadrado. O sea, es la raíz cuadrada de 25e al cuadrado. ¿Cuánto es el módulo del gradiente? La raíz de 25 es 5. Y la raíz de e al cuadrado es e. Entonces, este es el módulo del gradiente, 5e. Entonces, fíjense, es 5e, es un poco menos de 12. 5 por 3 es 15, 5 por el número e, que es 2,7. No me hace falta que multipliquen 5 por e. Lo dejan 5 por e y es un resultado. Si estuviésemos en clase de física y les da 5e, bueno, sí, tendrían que dar un determinado valor con una unidad de medida. Entonces, valor máximo de la derivada direccional. ¿Y cuál es y está faltando además qué cosa? La dirección y sentido. O sea, el ángulo tita, este ángulo que tenemos acá, este ángulo, yo generalmente lo llamo tita o tita máximo, ¿no? Que es el ángulo que yo uso esa letra, pero otros profes no. O sí, no lo sé. Para ubicar la dirección y sentido del vector gradiente. Y acá sí decimos que tita es el ángulo cuya tangente es igual. Cateto opuesto, aquí es la tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es 3e. Y el cateto adyacente es 4e. Simplifico. Y bueno, y habría que calcular el arco cuya tangente es 3/4. Bueno, en ese caso tendrían que o usar calculadora o preguntarme a mí cuánto es el arco, el ángulo cuya tangente es 3/4 o tangente a la -1, ¿no? Y bueno, es más, si alguno tiene la calculadora ahí a mano, si me dicen cuánto es el ángulo cuya tangente es 3/4, debería debería estar más o menos por 60, 50 grados, por ahí. No sé si alguien está calculando. Sí, pero no me dio 60, me dio 36,5. ¿En qué tenés ubicado lo tenés en... En grado, minuto y segundo, 36 grados, Espera, 52 ponés minutos. tangente a la -1 de 0,75, Bueno, porque es 3/4. 36,86 me da a mí. sí, A mí 37 grados, sí. Bueno, está bien. Me equivoqué Igual. yo, María. 37 grados aproximadamente. Y está bien, sí, está bien. Si esto es 4 y esto es 3, es un ángulo agudo y es menor a 45 grados. Yo tenía mal la apreciación. 37 grados. Fíjense que el ángulo, este ángulo, esta dirección y sentido, es la dirección y sentido de máximo crecimiento de la función. La dirección y sentido contrario, que sería como un tita mínimo, es la de máximo decrecimiento o mínimo crecimiento de la función. Si en esta dirección y sentido, en este punto, el valor de la derivada direccional es 5e, en la misma dirección y sentido opuesto es menos 5e. Y en las direcciones perpendiculares, esta dirección y sentido,
la misma dirección y sentido opuesto, la derivada direccional es igual a 0 en ese punto. Entonces ustedes fíjense que en esta dirección y sentido la derivada direccional vale 5e. En esta dirección y sentido, que es la de S, ¿ah? Que es como si trazasen una paralela a esta, acá, esta sería la dirección S, sería una paralela a la inversa de la función identidad en esta dirección y sentido. El valor ya pasó por 0. Acá era 5e, 4e, 3, 0, y acá ya empezó el tramo negativo. Por eso está dando menos e sobre 2 por raíz de 2. Por raíz de 2, sí.